Buenas tardes a todos y todas. Soy Mónica Corral de la editorial Cuatro Lunas y lo primero que quería hacer es agradeceros que hayáis venido para acompañarnos esta tarde en este encuentro literario. Por supuesto a Mariana y Paco de la librería Berlín por acogernos hoy aquí y prepararnos este espacio tan acogedor. También, y aunque no suele ser frecuente hacer mención de este oficio en las presentaciones, sí que me gustaría hacer un especial agradecimiento a Inés López Golpe, la agente literaria de Jorge Mayfur, sin cuyo trabajo no habríamos podido, siempre en la sombra, ¿no? Las agentes literarias siempre trabajan mucho en la sombra, no habríamos podido disfrutar de la presencia de Jorge hoy aquí y mañana y pasado en Madrid, porque Jorge reside habitualmente en los Estados Unidos, donde imparte clases en la universidad. Y bueno, va a estar maravillosamente bien acompañado. Tenemos ahí a Carme Manuel Cuenca, a Vicent Corcorella y también aquí, a Pepa Úbeda. Y bueno, antes de darles la palabra a ellos y de adentrarnos, bueno, de que Carmen nos explique la faceta literaria y también académica de Jorge y de adentrarnos en el universo que es esta novela, El mismo fuego, os voy a robar solo 2 minutitos para explicaros nuestro proyecto editorial. Cuatro Lunas es un sello editorial que nace en mayo del 2023, así que estamos a puntito de cumplir los 2 años, y nace como parte de la celebración de los 25 años de trayectoria editorial de Calandraca. Si para los que no nos conocéis, somos una editorial, Calandraca es una editorial especializada en literatura infantil y juvenil, fundamentalmente infantil. Y el proyecto se lanzó con la idea de seguir acompañando a esas lectoras y a esos lectores que han crecido durante estos 25 años con nuestros libros para soñar y, por supuesto, abrirnos a nuevos lectores. Nuestro nombre, Cuatro Lunas, procede de un verso, de un poema de Federico García Lorca llamado Murió al amanecer. Y hay una cosa muy especial que a mí siempre me gusta resaltar en todas las presentaciones, y es que todos nuestros libros tienen ese recuerdo a ese poema en forma de QR, con una versión y una adaptación de la cantautora Kesia Bernabé, que os animo de verdad a escucharla porque es una delicia la voz que tiene y la versión que ha hecho. Cuatro Lunas tiene 4 colecciones: la colección de poesía, ensayo, narrativa y una 4ª colección que llamamos Nómadas, que es una colección de híbridos, esos textos a veces de difícil categorización que se saltan las costuras habituales de los géneros, ¿no? Por ejemplo, pueden ser textos que combinan poesía y ensayo. Y en Cuatro Lunas damos espacio a voces consagradas, como por ejemplo a quien hemos citado, a Federico García Lorca, con Canciones, que fue el libro inaugural de nuestra colección de poesía y en el que está ese poema que nos da nombre, o otros autores como Manuel Rivas con Lo que queda fuera, o Bernardo Achaga con Exteriores del paraíso. Pero también estamos siempre a la búsqueda de voces actuales, de voces contemporáneas, como podría ser el gallego Brais Lamela, con un libro, No queda nadie, que ganó el premio Ojo Crítico de Narrativa en el 2023, o el granadino Alejandro Pedregosa con un libro que nos está dando muchísimas alegrías desde noviembre, que se llama Comadrejas y del que estamos a punto de sacar la 3ª edición. Y ahora tenemos la suerte de que Jorge se incorpora a esas voces en la narrativa con El mismo fuego. Una novela de la que no os voy a desvelar mucho para los que no la hayáis leído, porque quiero darles la palabra ahora a ellos, pero es una deslumbrante novela de formación, enmarcada en los años 70, en Uruguay, podríamos decir, aunque no se sabe exactamente, pero podríamos encuadrarla ahí. Y bueno, ahora ya sin más dilación y más preámbulo,
os cedo la palabra para que podamos disfrutar de todos vosotros, ¿vale? Así que nada, cuando queráis. Y he traído unos cataloguitos, no muchos desde Madrid porque no tenía más, pero ahí podéis consultarlos y quedaros algunos si os apetece, ¿vale? Para que nos conozcáis. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, a Marina, Paco, Librería Berlín, a Inés, a Mónica, a Pepa, a Vicente y obviamente a Jorge Mahfoud. Soy profesora de universidad y en la Universidad de Valencia soy profesora de la Universidad de Valencia en el Departamento de Filología Inglesa y Alemania. Y tengo una colección de estudios norteamericanos que hace poco llegó al número 202. Pero en el año 2017 tenía un alumno muy inteligente que quería hacer un trabajo sobre narrativa norteamericana, pero tampoco sabía muy bien cómo, tampoco sabía mucho inglés. Y entonces yo le propuse un autor que escribiese en inglés pero que estuviese trabajando en Estados Unidos. Hay muchos autores. Y le propuse el nombre de Jorge Mahfoud. Algunos de las novelas de Jorge Mahfoud estaban en acceso abierto y este alumno trabajó, hizo un TFM muy brillante, tuvo una calificación de 10 y cuando en el año 2017, en junio, cuando ya después de la lectura, como es preceptivo y como es de cortesía mandada, yo escribí un email a Jorge Mahfoud porque le había ayudado, porque había estado en contacto con él y le agradecí. En ese email le agradecí todo lo que había hecho por mi alumno y como yo tenía esta colección de estudios le dije, bueno, si usted tiene alguna propuesta de algún estudio que usted haya hecho sobre literatura o sobre cultura norteamericana, política norteamericana, yo estaría más que contenta de poder evaluar esa propuesta. Me escribió inmediatamente y me dijo, desde hace un mes estoy en contacto con una amiga y me agradecía la invitación. Muchas gracias por la amable invitación, enviar alguna propuesta. Te enviaré en algunas semanas una breve colección de ensayos sobre cultura y política estadounidense que tengo más o menos armada y si no le sirve, y esto siempre lo dice, si no le sirve, estará bien de todas formas. 2017, 2025, he publicado 7 libros de Jorge Mahfoud. El otoño de la plutocracia estadounidense, Perros sí, perros no, las raíces y los frutos del racismo estadounidense, Estados Unidos, confía Dios en nosotros, neomedievalismo, reflexiones sobre la era de la postilustración, la privatización de la verdad, la continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos, crisis de las democracias liberales, el derrumbe de la Pax Americana, el último que no lo he podido traer, pero me lo he regalado esta mañana a una persona que le ha hecho una entrevista, una alumna, telarañas, el último, moscas en la telaraña, también sobre el postcapitalismo. Y no solamente eso, es que me ayudó para publicar un libro de Aviva Chomsky, la hija de Chomsky, Unwanted People, gente no deseada. Es decir, lo que quiero mostrar con todo esto es que Jorge Mahfoud es un hombre múltiple, no solamente es una criatura múltiple, y en ese aspecto porque no solamente es un profesor universitario, yo creo que lo podría definir aquella cita de Walter Benjamin que decía que todo texto, que todo documento de civilización esconde un documento de barbarie. Esa es la aproximación que tiene Jorge Mahfoud hacia la literatura, hacia la política, hacia la realidad y hacia el mundo que lo rodea. No solamente es ensayista, no solamente ha ganado muchos premios, no solamente contribuye con constancia desde hace muchísimos años a diversas publicaciones norteamericanas y europeas, sino que además es también novelista. La novela que presentamos hoy, El mismo fuego, no es la única que ha escrito otras, La reina de América, La ciudad de la luna, Crisis, El mismo fuego, además de otros muchos ensayos que yo no he publicado, pero que me hubiera encantado publicar y que obviamente él sabe que siempre tienen las puertas abiertas. Es un privilegio porque ha estado esta mañana, ayer ya estuvo en la universidad con los alumnos de máster y esta mañana también ha participado en una mesa redonda y ahora tenemos el gusto de poder presentar en España por primera vez esta novela.
La gente escribe para hacer dinero o para revelar una verdad, lo cual es, dicho sea de paso, una de las mayores fantasías posibles de imaginar y, sin embargo, muchos, si no miles, persisten en esa insensatez. Obviamente, Jorge Mahfoud no escribe para ganar dinero, eso lo puedo asegurar, porque ni las publicaciones académicas nos hacen ganar dinero, ni obviamente la narrativa, si no es un bestseller en un determinado contexto, tampoco nos hace ganar dinero. Entonces, obviamente, es una cita de su libro. La gente, si no escribe para hacer dinero, escribe para revelar una verdad. Y ese realmente es el objetivo que Jorge persigue en todo aquello que escribe. Es un escritor comprometido, que escribe literatura comprometida, una conciencia sensible, es un hombre compasivo a todo tipo de alteridad posible, capaz de sentir una profunda indignación moral ante la injusticia que sufre el prójimo. La indignación moral, querría recordar, es una reacción emocional ante la percepción de injusticias, un predictor clave de acciones dirigidas a reducir la desigualdad. Y Jorge Mahfoud, no desde ningún cargo político, sino desde la humildísima y cada vez más vilipendiada tarima del aula universitaria, en su caso, desde el papel en blanco es sujeto relevante y artífice de generar cambios en aquellos que lo escuchan y lo leen. Y puedo dar fe de esto, no solamente por lo que yo he leído de él y lo mucho que me ha influido y lo mucho que me ha ayudado también en mi tarea como profesora de estudios norteamericanos, sino también justamente en los alumnos de ayer, que hay alumnos del máster que ya me han escrito 4 o 5 diciendo que me agradecen muchísimo los esfuerzos que hemos hecho para traerte. Bueno, ¿por qué es así? Bueno, porque de verdad que todo lo que escribe establece con firmeza la posición de un sujeto disidente, crítico, siempre con el sistema político-económico global. Aborda una profusión de temas sociopolíticos, pero al tiempo que reflexiona siempre y desde una perspectiva muy personal y muy crítica sobre el impacto de la cultura y la literatura a nivel global. Cabe destacar que un rasgo de su escritura, que los críticos que tiene ya críticos, no solamente mi alumno, que además fue un TFM tan estupendo que tuvo ya una publicación, pero existen ya varios trabajos y varias tesis escritas sobre su novelística. Un rasgo destacado es la aproximación transgenérica, es decir, la intensa circulación de las mismas ideas críticas entre sus ensayos académicos o periodísticos y su ficción. A veces incluso llegamos a encontrar párrafos que los encontramos en los ensayos, pero también en las novelas. Pero siempre en las novelas y en su ficción, siempre muy bien trenados, muy bien puestos y sin ninguna... no sorprenden. Sus protagonistas piensan y opinan más allá de las delimitaciones genéricas y se convierten así en personajes liminales entre un mundo y otro, generadores de polémica. ¿Cuáles son los temas que tratan sus novelas? Pues bueno, van desde las transformaciones del sentimiento identitario de los migrantes transatlánticos, la precariedad que les aguarda en los lugares de destino, sean los que sean, pasando por la violencia política de la América Latina o la violencia sistémica del capitalismo global en estos momentos. Entre sus textos novelísticos cabe destacar, o yo destacaría, Perdona nuestros pecados, es una colección de cuentos, La ciudad de la luna, que es una novela muy interesante, ambientada en una ciudad, en una especie de distopía que él denomina Calatayud, una ciudad amurallada al sur de Argelia, la sitúa entre 1955 y 1992. Es una ciudad rodeada por el desierto del Sáhara, fundada por un cuerpo perdido del ejército español después de la reconquista ibérica, y está habitada exclusivamente por blancos europeos, en su mayoría cristianos, que están recluidos silenciosamente en este rincón desconocido después de la independencia de Argelia. Para sobrevivir en esta ciudad, en Calatayud, se han de cortar todos los vínculos físicos y culturales con el mundo exterior. Y bajo esa asunción y presunción de una sociedad libre y democrática, reina el
tirano, el tiranismo, la tiranía profunda desde el punto de vista religioso y social. En fin, que es una novela sobre el fanatismo y sobre todos aquellos que se creen poseedores de una verdad absoluta. Otra novela importante es Crisis, donde destruye también y habla del sueño americano como una triste quimera que aguarda a todos aquellos, sobre todo a todas aquellas personas que de Latinoamérica piensan que todavía es la tierra prometida que les puede salvar. El mismo fuego, la novela que presentamos hoy, es una novela a la que se otorgó el Premio Literario Internacional Independiente en su 7ª edición, que distingue a escritores en lengua italiana, francesa y española, y el jurado consideró que era una autobiografía existencial basada en las experiencias del autor durante la pasada dictadura militar en Uruguay. Ya se sabe que el género autobiográfico tiene mucha demanda en estos días, que la autoficción es requerida como la proyección por excelencia de la transparencia identitaria. Pero sinceramente he de decir que a mí no me interesa para nada esta supuesta autenticidad de la econarrativa y tampoco me ha influido a la hora de apreciar el mismo fuego. De hecho, que él esté ya aquí me parece, es muy interesante, es un privilegio, pero perfectamente podríamos leer la novela sin la presencia y sin saber absolutamente nada de Jorge Mahfoud. En realidad, como persona, no nos interesas. Nos interesas como escritor y como hacedor borgiano de este texto, que no es un texto fácil, advierto, es un texto que requiere su tiempo y requiere su lectura pausada y reflexiva. Bueno, como decía, el pensador, el intelectual, escritor, profesor Jorge Mahfoud, que haya vertido parte de su pasado en Uruguay, creo que por esa razón esto no es digno de elogio. Ahora bien, lo que sí que me parece magistral, y según la RAE, magistral significa hecho con maestría, es cómo ha construido ese pasado. Y lo ha construido como un tiempo que ni siquiera ha pasado, sino que todavía es presente, como diría Faulkner. Cómo ha regresado hacia un periodo incómodo, categóricamente digno de ser olvidado, y ha modelado un relato que recupera de una geografía de ruinas, de los penales de libertad y de horror, de los años de una dictadura, de la tiranía, de un Estado en el que han colapsado los principios democráticos y humanistas, la inocencia de la mirada, el estupor primero, por la maravilla que es la vida. La realidad es una ficción contada por el poder. No importa qué se dice, sino cómo, dice uno de los personajes principales de la novela, y es verdad. No importa el qué se dice, sino en literatura, obviamente, el cómo. Cualquier nimiedad, la poética de la significanza, puede llegar a ser una maravilla por esa maestría de los escritores como Jorge Mahfoud. El Uruguay, ese espacio que él recuerda en su novela, es la dictadura cívico-militar, el golpe de Estado que se inició el 27 de junio de 1973 y acabó el 1 de marzo de 1985. Pero en realidad podía ser cualquier otro espacio. De verdad, cualquier otro espacio donde haya ocurrido ese cese por la fuerza de unos principios democráticos y se instaure el horror. 12 años en los que transcurre buena parte, pero no toda, sino buena parte de la acción novelística, son escrutados, memorializados desde los ojos y los recuerdos, en ocasiones hipertimésicos, es decir, con muchísimo detalle, de José Gabriel, a veces Josito, de José Gabriel. Un niño que, como sujeto implicado en el gran trauma personal, familiar y nacional, nos rinde cuentas, y un niño que a mí me ha recordado el niño Oscar Matzerat del Tambor de Hojalata, ¿se acuerdan de Günter Grass? Es decir, aquel niño que dice que no va a volver no quiere crecer, que quiere parar ahí a los 3 años y que nos va a contar parte de la historia desde un manicomio. Aquí también hay un manicomio. Ahora bien, esa focalización narrativa en el mismo fuego, ese contar la historia a este niño, es una narración fragmentada, distorsionada, incluso en ocasiones incomprensible. Este protagonista se esfuerza por entender, este niño,
extraño, raro, que nadie quiere, se esfuerza por entender lo que ocurre a su alrededor. Es en realidad el héroe, el huérfano literario tradicional que encontramos en tantos textos. Y por tanto está vapuleado por el ir y venir de todos aquellos que giran a su alrededor y a los que malentienden. Él dirá: yo siempre entendía todo mal. Cuando uno lee un capítulo de un libro acerca de una niña rebelde perdida en el bosque y luego lee el libro entero y se da cuenta, esa niña tenía una madre y 2 hermanas, pero no tenía nada para comer o estaba buscando a su padre. Entonces, cuando uno vuelve a leer la historia de la niña perdida, resulta otra historia. La niña ya no es exactamente la misma niña, ni la palabra rebelde vuelve a ser exactamente lo mismo. Y eso es lo que realmente a mí me ha ocurrido, porque yo he leído la novela 2 veces, porque la primera me sabía poco, quería saber muchos más, tal vez por esta mala formación que tenemos ahora de leer tan rápido, tantas cosas que tenemos que hacer, a la lectura le dedicamos poco tiempo, o el tiempo que se merece. Y desde luego esta novela se merece, como he dicho antes, una lectura pausada y reflexiva. El protagonista, José Gabriel, Josito, se ve obligado a un continuo releer en el que hace partícipes a los lectores. En su viaje de aprendizaje, o tal vez también de desaprendizaje, es utilizado como transmisor de mensajes, como una especie de cartero oral, en un mundo que no comprende, en el que su única salida es la transformación de la realidad. Y así enmascara, o enjalbega, el patio de una cárcel, el cuerpo lacerado del torturado, o reconvierte las conspiraciones y secretos de los suyos en adivinanzas y juegos de entretenimiento. Como en otros textos de Jorge Mahfoud, y como dice también la novela, se puede ver la realidad como solo se puede ver un eclipse de sol, detrás de un cristal oscuro. De ahí que sea un texto donde también los recuerdos se salen del circuito del tiempo para intentar curar muchas almas heridas. Jorge describía su actitud ante la escritura en una entrevista de esta manera. Él decía: empecé a escribir de niño para alegrar a mis abuelos que vivían lejos en el campo y no tenían televisión. Seguí escribiendo para reproducir la emoción que me provocó el descubrimiento de la literatura fuera del salón de clase. Después porque quería escapar del mundo. Hoy en día porque sufro y me apasiona la complejidad del mundo que me rodea. Escribo porque quiero batalla con este mundo. Pero todo lo que escribo surge a partir de aquí y ahora, de mi inconformidad con el mundo. Olé. Una novela para leer es esta, pero mucho más para escuchar los silencios que se quedan atrapados entre las palabras, entre líneas, entre las alas de un aeropuerto, de un pasado aeropuerto, que en estos momentos está habitado por los idiotas. Al inicio de la novela, en el primer brevísimo capítulo de una página, Despertar, leemos: el hombre intentaba reconstruir sus sueños luego del desencanto de la derrota. ¿Acaso no es este un ejercicio en el que todos nos implicamos? No importa cuándo ni dónde, pero como personajes mahfudianos, como sísifos incansables, como los botes de la bahía gatsbyana siempre tras la derrota, la única herencia que nos queda es aquella que dibujaron nuestros sueños. Los libros dan poder a quienes lo tienen. Gracias, Jorge, por darme poder. Porque en un momento de no poder, tu libro me lo ha dado. El título. Qué difícil sentir el mismo fuego. Qué difícil sentir una arrebatadora desazón cuando se cierran finalmente las páginas de una novela. Qué alegría tan profunda sentir la fuerza inexplicable de uno de esos días de verano infiltrándose en pleno invierno, tras leer este mismo fuego, esta magnífica novela de Jorge Mahfoud. Muchas gracias. Sí, Vicente. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero que quiero decir es que estoy profundamente agradecido de formar parte de esta presentación. Estar en medio de estos dos grandes intelectuales no es nada más que un regalo
mi maestra de siempre y un nuevo maestro que añado a todas estas lecturas que me van formando y estoy aquí simplemente como alumno y como lector, como alguien que ha descubierto a Jorge Mahfoud como más que un crítico, como un escritor. Cuando Carmen me dijo, ¿conoces bien a Jorge Mahfoud? Yo he leído los volúmenes que Carmen ha publicado, soy también profesor porque primero fui alumno de Carmen, y me dijo, ¿ha escrito una novela? Al principio, tengo que confesar que estaba un poco escéptico. Cuando los críticos escriben literatura, cuidado, porque puede haber mucho adoctrinamiento. Empecé a leer la novela, la terminé en un día y como Carmen empecé a releer. Me encontré con un artefacto literario que para mí es absolutamente magistral. Está muy bien hecho y sobre todo está muy bien escrito, que no es poco hoy en día con lo que se publica o lo que se mal publica. Por tanto, una novela que está enraizada a priori en la literatura y cultura latinoamericana, una lectura concienciada del texto nos desvela algo más. Es una novela que, sin pretenderlo, forma parte de lo que hoy en día se llama la literatura global. Es global, pero al mismo tiempo está enraizada en un sitio específico, puede ser Uruguay, puede ser cualquier cosa que nos remita a la violencia, a la dictadura, a la falta de libertad, a la opresión. Pero sin duda para mí lo que se destaca de esta novela es el poder de la escritura y una fuerza arrolladora del narrador. Un narrador al que, como ha dicho Carmen, no entendemos, nos desconcierta, qué le pasa, es tan inteligente, no lo es, debemos confiar en él. Como tantísimas novelas en las que al final la historia queda en un segundo plano y lo que resurge es cómo está contada. Esta novela es bella porque está muy bien contada. Lo que nos propone, como ha dicho Carmen, en este inicio donde vemos a ese niño y a ese soldado, a priori el soldado lo tiene todo claro y el niño duda. Nosotros vamos a dudar con el niño, vamos a tomar parte por la historia que se nos cuenta fragmentada para que nosotros como lectores la vayamos construyendo y nos demos cuenta al final de que nada realmente está claro hoy en día. Este pacto tácito que nos propone el escritor es entre quién cuenta la historia, pero más importante para mí, quién quiere creerla. Es una historia que nos invita a estar despiertos, es una historia que, en contra del énfasis al que nos remite el título mismo, con esa etimología griega del énfasis, el título nos desconcierta y nos propone una novela de duda. Nosotros dudamos con Josito, con Gabriel, es una identidad que también fluctúa, y somos partícipes de este narrador especial y por ende de este relato histórico que el niño nos dice que no sabemos por qué hemos aceptado. Hay, desde luego, en la novela una alternancia entre discurso e historia en minúscula y entre ficción e historia en mayúscula. La única cosa que he leído sobre la novela no me ha gustado nada. Es un thriller. ¿Es un thriller? No entiendo nada. Para mí no lo es en absoluto. Para mí no solo es ficción, es un tour de force para que el lector pueda reescribir, en este caso literalmente, y eso se entiende cuando llegas al final de la novela, la historia contemporánea inscribiendo la ficción en realidad, porque la única manera de entender la realidad es a través de la ficción. Y no podía evitar, mientras leía la novela, un texto que me reverberaba en la cabeza, y una cita que me ha parecido no solo magistral, sino que podría definir perfectamente lo que le pasa al narrador, a este Josito. La cita dice lo siguiente, y cito: es más interesante mantener una idea vaga sobre los acontecimientos y obrar de acuerdo con ella, como generalmente no sucede, que tratar de encontrar un sentido sólido de la realidad. Esta cita pertenece a una novela que para mí es el reverso de El mismo fuego, una novela que yo leí fascinado, que se llama Lo imborrable, del que para mí es uno de los mejores escritores latinoamericanos y al cual Jorge Mahfoud no tiene para mí nada que envidiar a tenor de lo que he leído en esta novela. Y estoy hablando de Juan José Saer. Juan José Saer, escritor argentino, tiene una novela, Lo imborrable, donde en vez de Josito tenemos a Walterito, en vez de la dictadura uruguaya tenemos la dictadura argentina. Son historias paralelas, pero aquí tenemos un reverso. Walterito se va a sentir absolutamente atraído por los militares, en cambio Josito nos va a hacer dudar y nos va a desvelar
qué es lo que pasa a través de una supuesta ingenuidad que tiene muchísimo de inteligencia. Por tanto, el pasado, como bien decía Carmen, al que nos remite la historia, es un pasado que es presente, lo cual nos invita a ver cómo la historia, según la novela, no se ordena según una ley de progreso positivo, sino según la caprichosa minimización de sus acontecimientos, lo que aquí va a ponerse en duda. Por tanto, más que un punto de partida, el pasado es un punto de llegada para que la palabra narre. La historia del proceso de adquisición de sentido del pequeño José Gabriel nos abre como lectores un espacio representacional en el que los signos visibles en los que la historia va a bascular, que pueden emerger de una supuesta vida real ficcionada, como también se ha dicho, ponen en cuestión el relato oficial debido a un narrador muy hábil que problematiza el concepto de memoria. Por ello, la novela clausura el juego de la semejanza, tal como Foucault nos lo describió en su acepción de literatura moderna. Porque si la semejanza deja de ser un juego entre pasado y presente, la historia que cuenta la novela pasa a ser universal. Y entonces ya da igual que hablemos de la dictadura uruguaya del 73 o de cualquier dictadura o de cualquier país con falta de libertad, porque al final lo que se amplía es el concepto de dictadura. Es, creo, también una de las lecturas que subyacen en este cuento moderno. Por tanto, lo que nos propone, a mi entender, la novela es un ejercicio metaliterario que moldea un pasado muy presente, como decía Carmen aludiendo a Faulkner. Es decir, al final es una meditación de qué es una dictadura. Es más allá, o mucho más que un pasado con gobierno autoritario, con un poder concentrado. Es hoy en día un vaciado ideológico que las nuevas generaciones no saben cómo llenar. Es un adoctrinamiento perimetrado por unos valores religiosos determinados que también están presentes en esta educación. Y al final, un intento de deslegitimar algo que se está desdibujando hoy en día, la conciencia de clase. Por tanto, en un contexto político y social complejo, sea Uruguay, sea cualquiera que tenga esa falta de libertades, con unos personajes que tienen muchas capas a través de los cuales explorar temas que siguen estando en primera línea de la actualidad, solo hace falta atender a las noticias, se significan conceptos de como la identidad, cuál es la forma de ejercer la violencia, o qué es incluso la violencia, la lucha entre el individuo, o a lo mejor vale la pena decir el individualismo, porque hay mucho de cultura norteamericana que se ha estado aceptando en Latinoamérica, o al final un intento de afirmarse dentro de una sociedad alienada que no encuentra explicación, como Josito. José Gabriel, si atendemos a Gabriel, este segundo nombre, Gabriel es un arcángel en la Biblia que hace de mensajero enviado por Dios a determinadas personas. Es lo mismo que va a hacer Gabriel no con su tío Carlos, sino con nosotros como lectores. Él es el encargado de desvelarnos, es ese arcángel que nos desvela los mensajes debido a esa hipertimesia que le confiere una naturaleza especial. A través de esos mensajes que él va a revelar, a veces sin darse cuenta, al lector, a través de esos recuerdos con otros protagonistas, vemos la historia del tío Carlos, de la represión política, del tío Arturo, el político que duda, de la abuela, de Daniela, de la población indígena. Al final la novela se revela como una supuesta biografía apócrifa de José Gabriel, pero aquí biografía nos vuelve a jugar una mala pasada, porque más que biografía es realmente el poder del grafos, de la escritura, que al tiempo reescribe esos capítulos importantes de la historia moderna desde un punto de vista muy novedoso. Si Carmen citaba a Faulkner, yo voy a seguir. Del mismo modo que Quentin y Shreve, al final de Absalom, no entienden la historia y se dedican a reinventarla a través de su imaginación, José Gabriel va a hacer lo mismo. Intentar reinventar para que reentendamos la historia, en este caso, de ciertos países de Latinoamérica. Porque como le dice el padre Roberto, lo tuyo es recordar. Y eso es lo que va a hacer con nosotros. Como Faulkner, como Juan José Saer, la escritura del mismo fuego se reivindica desacomplejadamente desde un punto de vista político. Como también decía Carmen, es imposible ser parcial. La parcialidad, o el intento de serlo, es la carta blanca para que la violencia actúe.
Y eso lo vemos en el capítulo o en lo que le pasa al tío Arturo. De hecho, así es como mínimo yo entiendo el título del último capítulo, Imperio de la Realidad. Es una realidad bañada por el imperio, por el imperialismo. Pero además la narración, sin pretenderlo, es absolutamente moderna. Es un ejercicio transnacional en toda regla, porque la injerencia estadounidense no solo sobrevuela el relato, sino que tiñe ciertos capítulos. Y aquí hay un didacticismo literario muy bien hecho, muy bien trabado, que nos remite obviamente a los estertores de la Operación Cóndor y todo lo que pasó en Latinoamérica en el siglo XX. Es una injerencia que desborda los límites y que afecta a toda la capa de la sociedad. Como dice Carmen, también a los retardados, a las personas con discapacidad, que también están aquí, y remite obviamente a todas las leyes eugenésicas y a todas las formas de violencia perpetrada contra cualquier forma que pueda alterar el relato que ellos quieren establecer. Por tanto, para mí el título de la obra es directamente una declaración de intenciones. El mismo fuego. Si el fuego, ya desde el principio de los tiempos y en la Biblia, es ese purificador, aquí ese fuego purificador se apaga sin ideología. Se puede interpretar como una metáfora dolorosa sobre este conflicto interno y externo que los personajes a los que los personajes se enfrentan. Pero ese fuego para mí simboliza la destrucción. Es un aviso de que la única antorcha que prende es la del compromiso. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, muchísimas gracias a Carmen Manuel por invitarme a compartir esta mesa tan interesante y claro, pues ahora he visto muchos más niveles. Yo quisiera empezar con algo que me llama la atención que ha dicho Carmen. Dice, ahora que leemos siempre tan deprisa. Y entonces en realidad yo creo que es que el gran... Yo voy a hacerlo desde un nivel más bajo, ¿no? Para intentar que todos los que estáis aquí penséis que además de los móviles y las redes sociales tenemos aquí un escritor de categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues el gran enemigo de la literatura, desgraciadamente, son las redes sociales, porque estamos siempre con el móvil, ¿no? Y eso quizá es lo que nos ha creado el vicio de leer muy deprisa. Yo voy a hacer como... Yo no puedo decir lo que han dicho ellos, porque lo han dicho todo y magníficamente, yo no puedo. Pero sí que puedo entrevistarte, como llevo ya haciendo, pues, no sé si 15 años. Primero a través de dos radios y luego a través de un podcast. Y entonces, bueno... la primera, yo haré un estilo como hay aquí un periodista muy popular que sale en una televisión, yo hace tiempo que no lo escucho, que se llama Évole. Entonces me gusta mucho porque hace una afirmación y a continuación la pregunta. En vez de ser esos periodistas que se lanzan a hablar y hablar y hablar, como Jesús Hermida, que fue un representante que se escuchaba a sí mismo. Entonces yo voy a intentar que sea cortito, porque soy muy cotilla, ¿no? A mí me ha causado mucho impacto, me ha recordado, como no, a Gabriel García Márquez, porque creo que hay una cultura en la literatura latinoamericana que se ha cargado toda la nuestra, porque lo hacéis maravillosamente bien. ¿Existe esa parte de cultura garcía marquiana en tu obra, es decir, las sagas familiares? Bueno, yo, como todos ustedes, he leído a García Márquez. No es uno de esos autores que me impactó o me influyó al escribir, pero como bien decís, y cuando me decís que tenía algo de realismo mágico, yo al principio pensé, bueno, no iba por ahí, pero sí tenés razón de que hay varios momentos que es realismo mágico, pero además... no la totalidad, pero ciertos momentos, pero además tenemos que considerar que en una dictadura, especialmente, no estamos hablando de un momento de una dictadura, estamos hablando de una larga cultura dictatorial que viene del siglo XIX, las repúblicas bananeras, luego con la Guerra Fría, etc. Eso ha sido realismo mágico, en vivo y en directo. Yo he vivido las dictaduras por dentro, igual que el personaje desde niño. Y luego las he estudiado, conozco muchos relatos de personas que han sufrido tortura, persecución o formas sutiles de violencia. La violencia moral es una de las peores violencias. En otras novelas más o menos trabajo la violencia moral, que es una violencia de la cual es muy difícil recuperarse.
porque de un golpe en la cara, 10 golpes, te puedes recuperar, pero la violencia moral es mucho más difícil. Y las dictaduras fueron muy sutiles y muy creativas en eso, de una forma como el realismo mágico, el absurdo en la realidad. En ese aspecto, entonces, sí, bueno, podría aceptar esa visión. Es lo mismo que el realismo. Usted ha dicho, no hay, pero luego ha dicho sí, es verdad, en algunos puntos, Sí. pues me alegro que... Sí. Luego me ha parecido también que hay una tríada fundamental en su novela, que es el miedo, la religión y el poder. Yo había pensado en la religión católica, pero usted me ha dicho no, y la evangélica también. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, de hecho, yo respeto todas las creencias religiosas, etc. Es decir, no es una crítica a la religión, pero sí a su uso político, que ha sido histórico desde miles de años, pero especialmente cuando uno está en dictadura, el fanatismo político está enlazado al fanatismo religioso. Y de hecho, en América Latina, la propia CIA y de otros grupos, por ejemplo, Pat Robertson o otros televangelistas, apoyaron directamente las brutales dictaduras en Centroamérica, como la de Napoleón Duarte en El Salvador, en Guatemala, Ríos Montt. Fueron apoyados no solamente por Ronald Reagan recientemente, sino también por otros televangelistas, por la simple razón de compartir una misma fe religiosa, que es muy protestante. El catolicismo no logró separar ética de fe, y el protestantismo sí. Entonces, y por eso que hemos visto acciones brutales, y uno puede decir, pero ¿usted cree en el paraíso? ¿Cómo hizo eso? Bueno, pero estoy en la fe correcta, eso es lo que importa. Si murió mucha gente, bueno, son circunstancias, pero estaba en la fe correcta. Ese es un fanatismo radical. Y bueno, yo también tuve una abuela que quise mucho, que era protestante, tenía sus amigos que la visitaban. Mi abuelo era ateo, sufrió la cárcel por ser de izquierda. Y bueno, los recibí en su mesa y le decía, son todos bienvenidos, pero no me hable de religión. Y yo, obviamente, que incluso me llevaron a algunos templos a rezar y todo, y veía como un espectáculo bastante tétrico en muchos aspectos. Pero claro, esa es parte de mi visión, o la visión del niño. Como bien perfectamente dijo Carmen, el autor no importa, pero bueno, como es una presentación de un libro y me está preguntando, respondo. Pero creo que sí, ese fanatismo está muy entrelazado con la violencia política, la violencia moral, la violencia del patriarcado, y así seguiría, ¿no? Y es parte de la violencia moral que aparece, y hay varios personajes que incluso ven cosas, y ahí puede ser un cierto aspecto de realismo mágico también, como si fuera real, es decir, ver la realidad, narrarla como si fuera algo real, pero de todas formas hay una cierta distancia del niño y incluso sobre todo del lector o del narrador sobre si realmente eso es simplemente una alucinación o no. Recordemos que nuestra vida real está llena de alucinaciones, por ejemplo, para empezar, los sueños. Y entonces a veces yo mezclo como naipes, muchas veces tiempos, distintos momentos geográficos en un mismo capítulo, en otras novelas, por ejemplo, pero también realidad y absurdo, porque nuestra vida no es realismo mágico, es hiperrealismo. Cuando el realismo de hecho es una fantasía, que pretender de que bueno, esta mesa es real porque la puedo golpear. Bueno, en los sueños también puedo golpear una mesa. Entonces ese cuestionamiento de realidad o esa frontera fina o no clara entre realidad y lo que llamamos ficción es parte de nuestra realidad global. Yo hay excepción, un poco como excepción la teología de la liberación, que ha matado a mucha gente, o sea, no lo considero como la religión católica que influyó, que supongo que usted conoce, la teología de la liberación, y que a tantos muertos ha dejado en Latinoamérica, como Monseñor de Yacuría.
pero porque fueron víctimas. Exactamente. Yacuría, Oscar Romero en 1980, Yacuría en el 89. Sí, sí. Y no solo Yacuría, sino todos los jesuitas que Sí, fueron sí. masacrados. Sí. Y bueno, en ese caso, la cúpula de la Iglesia Católica fue cómplice en cierto aspecto Sí, sí. por ir detrás de alguien, y de esto hablamos un poco. Ellos, la misma palabra es liberación, teología de la liberación. Ellos intentaban volver a los orígenes del cristianismo, que está totalmente en contradicción con la institución que en América Latina y en España con Franco, por ejemplo, era servir a no solamente una dictadura, sino a un patriarcado, a la violencia contra minorías, contra la mujer, a la imposición. ¿Recuerdan Franco saliendo de la Catedral de Burgos? Y lo mismo pasó, pasó en Argentina con Videla recibiendo la comunión, etc. Fueron cómplices, y los teólogos de la liberación sufrieron y fueron asesinados, muchos de ellos, no solo sacerdotes, sino seguidores. Luego también a mí me parece que su novela tiene un carácter coral, y en eso no sé por qué me ha recordado Quijote. O sea, porque en realidad se trata, yo la defino como coral porque me parece que hay muchas historias dentro de una columna vertebral. Para mí, Josecito, José Gabriel, me gustaría que nos hablara de por qué tantos nombres, y también por qué, si cree usted que tengo razón cuando digo que es una novela coral. Sí, estoy de acuerdo. Porque la vida es coral. Por ejemplo, ahora estamos en esta presentación, parece que para algunos es un evento importante, no tal vez para el público, pero para muchos de nosotros, para mí lo es, pero luego vamos a ir a comer algo, ¿verdad? Y así, la vida es así. Generalmente la literatura comercial, como el cine comercial, se impuso, se desarrolló o se genera en el siglo XIX con el cientificismo, en el cual todo tenía que tener causa-consecuencia. El escritor inventaba una ficción, un muerto, por ejemplo, tira un muerto que es lo ideal, porque siempre un muerto es misterioso, ¿quién lo mató? ¿No? Y todos tenemos cierto morbo, entonces es un gancho. Y el detective o el policía debía resolver el problema, y al final se resuelve, ¿verdad? Es decir, es algo bastante lineal, con algunas distracciones, pero bastante lineal. Y eso no es la vida, la vida no es causa y consecuencia, está lleno de contradicciones, como decía Borges, que se criticaba la literatura que no era geométrica, decía, bueno, la literatura psicológica, uno encuentra cualquier cosa, amantes que se separan, personas que aman la vida y se suicidan, porque así es la vida. Lo cual no significa que la literatura deba ser así, pero hay una parte de la literatura que problematiza el problema real, es decir, no inventamos el problema, lo tomamos la realidad, lo metemos en la ficción, lo exponemos, y como no inventamos el problema, al final de la novela no lo vamos a resolver. Es un final abierto siempre, no es un happy ending. Y por lo tanto eso incomoda, porque te quedas preguntando sobre tu vida, sobre otras cosas. Es crítico en ese aspecto, porque no es un happy ending, no está cerrado con una sonrisa como las películas de Hollywood. Entonces eso no se vende. No es una lectura rápida, es una lectura como ustedes dicen. Para mí es un elogio que vuelvan a leerlo, porque ni yo he vuelto a leer mi novela. pero es un mayor elogio que un escritor pueda, creo, recibir. Entonces, claro, sí, está llena de complejidades. E insisto, si me permite una anécdota muy breve. Ahora venía con todo el problema que tuve para venir distintos caminos desde Jacksonville. Estuvo en el aeropuerto de Atlanta y luego de 8 horas en el aeropuerto de Ámsterdam. Como siempre, todos los aeropuertos son los no lugares, ¿verdad? Son iguales en cualquier parte del mundo. No hay una localidad muy clara, excepto si lo conoces mucho, bueno, sabes dónde hay algunos lugares, rincones, pero más o menos las mismas, restaurantes, etc. Y veía toda esa masa de gente yendo y viniendo, no personas, es decir, como los peones del ajedrez de adelante, son gente uno igual al otro, nadie quiere relacionarse con nadie porque todos somos peligrosos, o por viruses o por otras relaciones que puedan ser peligrosas. Bueno, todos están como aislados. Es una masa de gente. Y yo como
en este caso como ensayista o como, tal vez como académico, siempre estoy preguntándome inconscientemente, no es algo deliberado, ¿cómo se explica todo eso? ¿Hacia dónde va esa masa de gente? ¿Qué va a pasar dentro de 20 o 30 años? ¿Cuál es la relación geopolítica, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el gran hermano invisible o el gran padre en la novela, ¿no? Porque lo ha sido en la realidad en América Latina? Entonces, toda esa visión, podemos decir consciente o racional, es lo que define un ensayo o un estudio académico. Es decir, uno intenta poner una lógica en el caos, ¿verdad? Y eso es una visión exterior de la realidad. Ahora, en cierto momento en Ámsterdam, como cualquiera puede pasar, me crucé con una mujer, me miró, pero una fracción de segundo a los ojos, probablemente menos de un segundo. Y yo miré, vi un rostro y vi su rostro, los ojos, vi un ser humano por una fracción de segundo, y siguió, obviamente. Y pensé, bueno, va a haber a un familiar, tiene tal problema, etc. Es decir, vi al individuo dentro de esa masa, ¿sí? Y pensaba, bueno, si lo otro es el género ensayo y académico, ese breve momento individual, emocional, es la ficción. Y en ese sentido la ficción es más real que una fórmula abstracta que nos sirve para entender la realidad, pero más que para entenderla, para usarla. Porque comprender, describir un fenómeno físico, por ejemplo, no es el fenómeno físico, es una interpretación, por ejemplo, de números, y se usa. Pero la ficción, en la ficción ya estamos en contacto con emociones y sentimientos, y eso más real que eso es imposible. Entonces la ficción es lo más realista que hay, y en la ficción los personajes no son simplemente barquitos de papel llenos de emociones, como algunos pretenden. Algunos me han dicho, oh, pero tu novela, los personajes piensan demasiado. Pero bueno, ¿qué quiere? También tengo personajes idiotas, incluso en una de las partes donde están los idiotas, no son idiotas, la sociedad los ha definido así y los ha enclaustrado en ese aspecto. Pero sí que hay gente menos reflexiva que otra y hay personajes. Pero ¿por qué nos vamos a negar de algunos personajes que sí son reflexivos? Es la parte reflexiva, pero no podemos sacar en una ficción lo emocional, que es fundamental. Y los procesos de escritura son radicalmente distintos. Pero somos esa integridad, esa complejidad contradictoria. Y creo que tu observación se aplica a la realidad misma. Sí, sí. Bueno, me ha llamado también la atención que hablaba antes de las posturas detectivescas, y en esta anécdota que nos ha contado, en realidad su postura es la de un detective. ¿Qué pasará? ¿Va a haber a un familiar? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer lo otro? O sea, está creando, está generando creación. Puede ser, pero es una intervención emocional. Sí, sí. Porque yo no sé ni me interesa su vida privada, no, pero me puedo imaginar ese ser humano que tal vez, bueno, va con ella a ver a alguien o tiene un problema, bueno, familiar enfermo, etc. Pero además los ojos, la mirada, por esa fracción de segundo, me revela un ser humano que lo siento y desaparece. Pero la masa es la masa, no es algo abstracto. Sí, pero la creatividad nace de la emoción. Claro, sí. Luego hay otra cuestión, la voy a englobar toda junta. Yo me lo estoy pasando muy bien, yo no sé ustedes, pero yo me lo estoy pasando muy bien, porque además estoy haciendo también de cotilla detective, ¿no? Y entonces así descubro esa parte que es un privilegio tener, ¿no? El tiempo, o sea, yo creo que es fundamental la memoria y el paso del tiempo. Me parece muy importante en esta novela. ¿Está de acuerdo? ¿Y qué nos puede decir de eso? En muchos aspectos, como decía, de un aspecto social a un aspecto individual. El aspecto social, obviamente, la historia está hecha de olvidos, ¿no? Estratégicos. Y ahí, de ahí proceden los crímenes, los grandes crímenes, la mentira, las justificaciones para violencia, la violencia en guerras, en violencia política, etc. Entonces, claro, la memoria es fundamental, no es historia, la memoria es un rescate, sobre todo aquello que ha sido enterrado a propósito. Y en el caso de los individuos, como el mismo personaje, el niño dice, es lo que somos memoria. Recuerda que en muchas culturas el pasado está hacia adelante, ¿no? Y el futuro hacia atrás, pues no lo vemos. Pero es lo que tenemos enfrente del pasado, ¿no? Y somos nosotros. Sin memoria no hay identidad, no somos quienes somos. Bueno, aquí tenemos, ya sabemos todos que tuvimos una dictadura y que la memoria, precisamente, yo he entrevistado a muchos nietos, sobre todo ha sido no la generación de los padres, sino la de los nietos, los que están recuperando la memoria, y eso, la frase popular es, si perdemos la memoria,
es que vamos a repetir, Es- o peor, lo vamos sí. a hacer mucho Y peor. no por casualidad, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, en todas partes, la memoria se está revelando como el gran problema de los poderes políticos y financieros. No es por casualidad que hay un ataque permanente a aquellas víctimas que insisten en recordar, porque la memoria no es que, bueno, ya recordamos los desaparecidos, ahora vamos a olvidarlo. No, es un trabajo que debe ser mantenido vivo, y por lo tanto no podemos reprocharle a las víctimas o a aquellos que están tratando de recordar quiénes fueron violados, masacrados por el poder. Y el poder eso le incomoda, obviamente, y lo va a demonizar como lo está haciendo en este momento. Sí, sí. Luego otra cosa que me ha llamado la atención es que a pesar de ese carácter como un poco de la espiritualidad que hay en la novela, veo que también es una novela muy sensorial, porque trabaja, por ejemplo, el tema de los sentidos. El sentido, por ejemplo, parece como una gran enciclopedia culinaria de la memoria que el niño participa, ¿no? Se desarrollan sobre todo los que he visto, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Sí, a veces, para mí el olfato es fundamental. Sí, eso es muy femenino, el olfato es muy Sí. femenino, ¿eh? Es el olfato que más potenciamos las Yo mujeres. sabía que Ya tenía lo he algo visto. especial. Por ejemplo, yo huelo perfumes, incluso a veces en los comercios cuando mi esposa va a ver cosas y yo me aburro, entonces voy a las velas, por ejemplo, el lugar donde hay velas y aroma, y cierro los ojos y huelo y me transporta, por ejemplo, a mi casa y pienso en mi madre en los años 70, por ejemplo. O en otro lugar. Es decir, sí, claro, de hecho nuestra cultura consumista ha perdido la capacidad de sentir el mundo. Recuerdan, y además como adultos, cuando éramos niños, y ustedes lo sabrán, no importa la edad que tengamos, estábamos en la escuela y el lápiz tenía un olor, tenía un color, la goma la olíamos, los libros lo olíamos. Ahora, claro, no vas a leer una pantalla, pero además, incluso aquellos que venimos de esa generación, entre dos mundos muy distintos, hemos aprendido a utilizar el lápiz, a utilizar la goma y a descartarlo. Es decir, hemos empobrecido nuestra vida de una forma radical. Hoy tenemos una capacidad económica para aquellos que no estamos sufriendo situaciones extremas, muy superior a la que teníamos cuando éramos niños pobres. Sin embargo, nuestra capacidad, nuestra accesibilidad nos hacía mucho más felices y nos humanizaba mucho más. Es decir, el consumismo nos ha deshumanizado con un exceso de estímulo. Yo recuerdo vivir un tiempo en Mozambique, donde trabajé como arquitecto y diseñaba barcos, bueno, ayudaba en un astillero, y iba al Mato, o en una ciudad antigua portuguesa abandonada, y recuerdo a la medianoche, solamente con la única luz de la luna, y es decir, el estímulo eléctrico de las luces era cero, excepto la luna llena, que proyectaba sombras oscuras de los árboles, y los nativos estaban caminando ahí como sombras, y a mí me producía una impresión poderosísima que hasta hoy lo recuerdo. Recuerdo los olores, la impresión que me dio ese momento. Es decir, a veces el sobreestímulo es una forma de anestesiar, como cuando antes te iban a poner una inyección y te golpeaban la piel varias veces hasta que te la atolondraban y te ponían la inyección. Bueno, algo parecido en nuestra cultura del sobreestímulo. Y entonces la literatura en ese aspecto es un estímulo interior muy poderoso, donde no ves muchas luces, muchos efectos especiales, muchas interrupciones, sino que es hundirse en una realidad interior muy profunda. Y a mí me parece mucho que se ha perdido la cultura del consumismo, ha matado ese aspecto, es un aspecto humano importantísimo. La literatura nos humaniza de una forma radical, pero claro, el mercado nos interesa que nos humanicemos, nos quiere consumidores. Sí. Bueno, ya está Marcel Proust y la Madalena, yo creo que dediquen a 8 o 9 libros, me parece, ¿no? O sea que todavía le queda a usted mucho, ya pasión en eso. Luego, otra cosa que me da la atención, ¿por qué Gabriel, Josecito? Bueno, a mí me llaman Jorge, Mahfoud, profesor. Tengo varios nombres, yo estaba en duda si llamarte Pepa o Josefa. Sí, ya me ha contado la ya te anécdota. expliqué, pero mejor no dejarla por la...
Todos tenemos, de hecho todos tenemos muchas identidades, somos padres, somos esposos, somos profesores, somos amigos y nos comportamos de forma más o menos diferente. Pero no es que finjamos una cosa u otra, tenemos varios, de hecho persona, si no me equivoco, viene del griego máscara, ¿verdad? Sí. En el teatro. Sí, sí. Y de hecho estamos vestidos, ¿verdad? No somos nudistas, estamos vestidos y no es que estemos mintiendo deliberadamente, simplemente hay cierto, somos actores en cierta medida. Claro, también hay otros guiños, por ejemplo, José Gabriel, está Gabriel, obviamente arcángel en las dos religiones, cristiana, islámica, etc. Pero también está en América Latina la tradición de José Gabriel, el Tupac Amaru, que es una figura relevante incluso en la Guerra Fría, como los grupos rebeldes basados en esa tradición de resistencia al imperio, o en el caso de la mitología indígena. Yo he hecho un estudio largo desde México hasta Perú, etcétera, donde se pueden ver patrones comunes. Y uno de ellos es la sangre del mártir, de la víctima, se regenera y aparece otro elemento como el de la novela y otras novelas mías, donde las cosas se repiten generacionalmente, o la víctima o el mártir, en este caso José Gabriel, renace en su pueblo. Después hay otros niños, claro, el fuego como el fuego siempre es el mismo, ¿no? Cuando vemos en el invierno el fuego, lo que estamos viendo y sentimos ese olor es lo mismo que nuestros ancestros miles de años atrás vieron y sintieron. Es exactamente el mismo fuego, no hay ninguna diferencia, ni en olor ni en visión. Pero además fuego, en este tipo de contexto en América Latina, cualquier país de América Latina en este caso, es fuego de armas, por ejemplo. Y es un guiño a mis queridos amigos, sobre todo Eduardo Galeano como amigo muy personal, pero es un guiño al Gracias por el Fuego de Mario Benedetti y a la Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Entonces, claro, hay distintos niveles que no todos los lectores van a estar conectando con eso, pero yo como escritor me estimula ese tipo de diálogo intertextual. Ahora voy a unir también dos cuestiones que son distintas. Una, por favor, me gustaría que la contaran, porque yo no me he dado cuenta, reconozco, me avergüenzo de ello. O sea, me ha parecido muy original el que los diálogos no los introduzca como se hace tradicionalmente, sino a través de la cursiva. Y ahí me ha descubierto una cosa que me avergüenzo, pero es lo que he comentado. No te preocupes, porque nadie se dio cuenta. Bueno, pero para que los que no hayan leído el libro lo compren y aprovechen. ¿Y tú no diste cuenta? Bueno, no, el otro es que no existen, casi en su, lingüísticamente hablando, no existen dialectalismos. Es como muy estándar, la he visto como muy normativizada la lengua. Bueno, porque no es Uruguay, la palabra Uruguay no está mencionada. No es Nicaragua o Guatemala. Claro, no ha querido que se ya está, ahora ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Pues lo de, sí, pero no es eso lo que querías decir. No, era eso, sí, esa era una. Ahora ya entiendo, me ha resuelto la duda. Ahora ya sé por qué, porque era una manera de que no se sepa en qué país se podría ubicar. Es el famoso relativo. Sí, eso es. Sí, porque en el idioma español, el conjuntivo, el relativo que es una marca del español, es importantísimo. Yo, por ejemplo, en la ciudad de la Luna, introduje una técnica de cubista, en el sentido de... Mi amigo Chomsky dice, bueno, todos saben, la gramática universal, en cualquier idioma tenemos sujeto y verbo mínimo, y generalmente objeto, en todo idioma, a veces en distinta posición, pero la tenemos. Eso es universal. En el caso en el cubista, yo intenté introducir varios sujetos en una misma frase, por lo tanto aparece en español, el sujeto está muchas veces no omitido, sino escondido en el verbo, o incluido en el verbo, porque es una lengua romance. Y entonces eso hacía que la ciudad fuera la protagonista, porque habían varias perspectivas en una misma frase. Yo, tú, él aparecían en la misma frase. Pero claro, no abusé mucho del método porque podía cansar al lector, y además necesitaba unas páginas de entrenamiento.
En este caso, el muchacho tiene lo que hoy dirían una condición especial, ¿no? Todos tenemos una condición especial. La única diferencia es que nunca nos etiquetaron porque no íbamos al médico, ¿no? Al psicólogo. Entonces, bueno, yo me acuerdo, mi esposa decime, por ejemplo, me miraba en la televisión, una vez había publicado una novela en Uruguay, la primera, y dice, te compré, de hecho este mismo saco me lo compró ella, le costó muchísimo, pobre, teníamos dificultades económicas, y me dijo, te compré un saco, te compré un montón de ropa nueva, y te fuiste a la entrevista a Prendo Televisión con toda la ropa de la obra de la arquitectura. Y yo le decía, mira, no te preocupes, porque mientras esperaba me di cuenta que tenía medio de 2 colores diferentes. Entonces, claro que eso hoy en día se llama, tiene muchas etiquetas psicológicas, ¿verdad? Que por un lado uno puede decir, bueno, es una ventaja, porque al menos sabemos cuál es el problema del niño, pero por otro lado es una estigmatización y lo limita mucho. En nuestro caso nos decían, no molestes acá, anda a resolverte por otro lado, y teníamos que resolvernos, o teníamos pánico de hablar en público con una persona tímida como yo, del interior a la capital, de exponer ante cientos de personas, tenía pánico. Nadie preguntaba de cómo te sentís, como ahora mis estudiantes, tengo cierta condición, no puedo hacer esto. Andá y no molestes, presentá tu idea y listo, a mí no me interesa. Si no la presentás, perdés el curso. Entonces hay ciertas diferencias, pero el niño tiene una condición especial y por un lado fortalezas y por el otro lado ciertas debilidades, como todo el mundo, y en el lenguaje quería expresarlo eso, y casi naturalmente me comencé a omitir esa palabra que repito, en español es fundamental, especialmente cuando mencionaba García Márquez, como por ejemplo en Otoño del Patriarca, o Ulises, pero en español, ¿cómo lográs hacer una frase de un capítulo entero sin nada? ¿Cómo? Gracias al qué. El qué te va uniendo todo, ¿sí? Entonces el qué en español es fundamental. Y yo pensé, ¿cómo escribir en español quitándole, mutilándole un elemento tan importante? Y empecé a escribir de esa forma y me di cuenta que sí se podía. Y es muy bueno desde mi punto de vista notar que ningún lector nunca se dio cuenta, porque quiere decir que tan mal no hay tantos tropiezos. Puedo hacerle, tenemos tiempo para que le haga un par de sketches. Luego también otra cosa, lo ha utilizado muy poco, o sea, con mucho equilibrio, es el hecho de una cosa como muy inglesa, ¿no? Que es no 2 adjetivos, ¿no? 4, 5 y 6 adjetivos. Me ha llamado también mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí, muy pocas veces, pero muy bien, muy acertado. Eso es muy difícil también en español, y ahí sí que es no gramatical, porque el resto es gramatical, pero en ese caso aparece, como en La Ciudad de la Luna, frases no gramaticales, en el sentido de que viola las leyes de Chomsky. Sí. En ese caso es no gramatical, pero de todas formas funciona porque el lector se da cuenta que hay una metralla de adjetivos antes del sustantivo, y funciona. No abuso del recurso, porque sería muy polucionar o contaminar demasiado, pero sí creo que es importante para cualquier lector no simplemente jugar, pero sí acordarse que el lenguaje es parte de la creación, de lo creativo, y que sí que podemos introducir experimentos lingüísticos si el lector no se pierde. Está bien, funciona. Es como un pintor. La pintura no tiene por ser figurativa, no quiero decir realista, figurativa. Hay mucha creatividad, pero bueno, el lector reconoce formas o incluso figuras, aunque no sean, por ejemplo, el último Pablo Picasso, se reconocen rostros sin ser una mujer, ese dibujo con distintos, visto desde una cuarta dimensión, distintos puntos de vista. Sí. La locura también es fundamental, ¿no? Pero sí. La locura, bueno, siempre se dice que ante un peligro el ser humano, o sea, nuestra inteligencia, no me acuerdo el nombre, cuando me acuerdo lo diré, bueno, ya me saldrá. O huimos, o nos quedamos paralizados, o le hacemos frente. La locura es tan importante en esta novela. ¿Qué papel hace? ¿Es una salida, un escape, una represión? ¿Qué es en esta novela? Varias cosas. Otra vez de la novela La Ciudad de la Luna, unos personajes es una poeta, que dicen el pájaro porque le faltan las piernas, una persona muy... veo
personajes siempre son un poco raros. Y ella dice algo así como, escribe poesía, dice, realidad es la locura que permanece y locura es la realidad que se desvanece. Es decir, cuando comenzamos a dudar de algo le llamamos locura, pero cuando estamos fanáticamente convencidos de algo, eso es la realidad. Pero no porque estemos convencidos fanáticamente de algo es real, tiene que ser real. Repito, es decir, bueno, esto es real porque puedo golpearlo, en sueños también podemos golpearlo. Sí, y al principio de la primera página, creo, la segunda, también menciona el personaje cuando el niño que vio una niña que se perdió en la feria y la madre se desmayó. Entonces, y él reflexiona, bueno, de la misma forma de que no quiso aceptar la realidad del horror del estrés de haber perdido a su hija en ese momento, cambia de estado para negarlo. Y él dice, lo mismo me pasa cuando veo en mis sueños que torturan a mis padres, entonces me despierto. Eso es lo que nos ocurre a todos. Cuando en un shock de una realidad que nos duele, cambiamos de estado. O nos desmayamos, o nos despertamos, o lo negamos, de muchas formas. Sí, porque también los idiotas no siempre han tenido la mala fama que ni tienen los mismos significados para todos, ¿no? Claro, bueno, y el idiota muchas veces está definido por la sociedad. Y ya la última, ¿no? Otros están en la Casa Blanca. Pero ¿quién es más idiota, él o los que lo votan? Ahora, sí. Bueno, ya no, es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero al final he visto un tono melancólico muy poético. Al final yo lo he sentido así, puedo equivocarme, ¿no? Pero yo he sentido un tono muy melancólico. Lo que sientes nunca es un error. Vale, no. Y luego el hecho de que aparece, es que no quiero, Daniela, ¿qué se persigue cuando Daniela se reproduce? ¿Cuál es? Y ya es la última, que es lo último que hemos hablado. Sí, que no está claro ni siquiera para mí si cuando el niño tiene una atracción muy fuerte por Daniela. De hecho, yo cuando tenía 5 años era un mujeriego. Hasta que mi madre y mis abuelas me reprimían. Es una vergüenza decir que tienes novia, no te das cuenta que tienes 18 años. Y a partir de ahí no tuve más novia. Es más, pasé al grupo de los sospechosos. Daniela, claro, es ese amor platónico del niño por una muchacha. Un amor platónico que, bueno, tiene aristas eróticas, pero muy sutiles, no es lo principal. Y ese es también la admiración, esa admiración tan bonita que tienen los adolescentes por una chica o por un chico, en el caso de o lo que sea, mujer o hombre, no importa. Pero sí es una admiración por la otra persona que no es exactamente amor, pero es un sentimiento muy bonito, que luego en la adultez perdemos muchas veces. Dejamos de admirar, incluso dejamos tal vez por la vida, no sé, pero de admirar profundamente a algún científico o a algún actor, pero eso es muy propio del niño y de la adolescencia. Y para ir a tu pregunta, al final aparece Daniela, que él la echa de menos, obviamente, y aparece como la Daniela que él conoció cuando era niño. Y aparentemente es la hija de Daniela, pero sabe demasiado. Entonces, pero no lo cuentes. No importa, porque no es un thriller. Es decir, cuando terminen el libro no van a resolver ningún misterio, pero es también como una forma de eterno retorno, ¿no? También hay en otras novelas mías el concepto o la sensación de que todos los miedos y los amores, o cualquier emoción profunda que sentimos, es exactamente lo que sintieron nuestros abuelos o bisabuelos, pero en un escenario totalmente diferente, tal vez en países diferentes. De hecho, los inmigrantes, a veces pienso, ¿por qué mis abuelos emigraron de distintos países? ¿Qué historias había detrás que nunca contaron? Y simplemente miro hacia adentro y pienso en mis esperanzas y mis miedos, que ellos sí seguramente lo tuvieron de alguna forma o de otra. Es decir, hay un eterno retorno, incluso hasta genético, y además porque todos compartimos la condición de ser humano. Y eso creo que es un misterio, mirar
mirarse al espejo y ver a los abuelos, los tatarabuelos, e incluso a los padres. Yo cuando a veces pienso mi padre o mi madre, hoy tengo 55, mi madre murió muy joven, pero mi padre, pienso que porque todos en distintas edades sentimos diferentes, más o menos diferentes, nos vamos adaptando nuestra perspectiva sobre la vida, la existencia. A los 20 años el futuro está lejísimo, a los 50 ya como que vamos viendo la graduación. y entonces, claro, me pregunto, y lo que yo siento es probablemente lo que sentía mi padre. No solamente porque voy a tener las mismas enfermedades que tuvo él o ya las tengo, sino también lo emocional que ninguna ciencia lo cuenta el arte. Que es una forma de decir esto que siento, muy probablemente lo sentía mi padre, mi abuelo y hasta mi madre tal vez, pero bueno, mi madre no pudo porque no vivió, pero tal vez mi abuelo. Por cierto, un detalle, Daniela tiene el pelo de color fuego. Sí, es verdad, no había pensado en eso, sí. Bueno, yo ya he preguntado mucho, no sé si usted quiere contar algo o prefiere que le pregunte, porque No, bueno... antes de la pregunta muy breve, agradecer, insistir, esta novela la rescata Inés, porque yo la tenía totalmente abandonada. Entonces, si hay algún mérito de que estemos acá, es gracias a ella. Pues un aplauso para Inés. No quiere preguntar a nadie. Bueno, sí, si hay alguna pregunta, comentario. ¿Dónde está el vino? No hay. Has dicho que vives en Estados Unidos. Explícanos, por favor, porque yo no lo entiendo lo de Trump. Yo no lo entiendo. Tú que vives, me refiero más respecto al mundo cultural, ¿no? Sí. Exacto. Yo creo que ni Trump lo entiende porque él se sorprende cuando gana la primera vez. Como otros presidentes como Clay en el 1844. Y cambió a Estados Unidos porque le terminó quitando la mitad de México, la mitad del territorio mexicano. Pero es un fenómeno, yo creo que todas las figuras están en la historia y la situación va eligiendo las personas en un momento indicado, en un tiempo indicado. Por ejemplo, Obama fue el primer presidente negro o afroamericano porque era el momento. Y lo mismo después de que la cultura americana reacciona contra esa inaudita ofensa del terreno negro en la Casa Blanca. Muchos no lo dicen, pero fue una reacción como el Tea Party, etc. Y aparece alguien que tiene un largo historial, incluso familiar, de discriminación, racismo, etc. Y eso está en el ADN de Estados Unidos y del mundo anglosajón, el concepto de supremacía blanca tectónica que precede a Hitler. Hitler aprende de toda esa tradición y él lo reconoce, de hecho. Y eso está en el ADN. Ahora, no quiere decir que todos los estadounidenses sean así, pero desde el punto de vista estructural, económico, eso se explica por dos razones. Primero, de que Estados Unidos fue secuestrado por las grandes corporaciones esclavistas que se convirtieron después del esclavismo en corporaciones capitalistas que existen hoy en día y no pararon nunca de acumular más poder y más riqueza, de poner jueces en la Corte Suprema, de escribir las leyes directamente, como recientemente, etc. Es decir, hay un tema de progresivo secuestro del resto de la riqueza de Estados Unidos o de los beneficios de la economía estadounidense por una élite. Eso ha seguido creciendo. Ahora, desde el punto de vista internacional, los grandes llamadas democracias, que no eran democracias, anglosajonas especialmente, y Francia incluida en los últimos siglos, han construido su estabilidad y su progreso gracias a la colonización, a las masacres, al robo masivo en Asia, África y en América Latina. Hoy en día ya esa vampirización de todas esas colonias, esa brutalización cultural pero también económica, y esos muertos, que estamos hablando de cientos de millones de muertos, está eso calculado, que nadie habla de los muertos del capitalismo, son varios cientos de millones directos, pero indirectamente mucho más.
toda esa estructura está colapsando y obviamente que el bienestar ya es más difícil. La clase media estadounidense está sufriendo no solamente el aspecto económico, se están endeudando, están dándose cuenta de que ya no son trabajar ya no es suficiente, nunca van a llegar a tener la estabilidad que tenían los padres, etcétera, etcétera. Entonces hay un sentimiento, no un entendimiento, pero sí un sentimiento de derrota y decadencia, y cómo actúa una sociedad que fue orgullosamente número uno, líder, el imperio. Bueno, lo mismo que como hizo Italia o Alemania, cuando se siente derrotada, humillada, reacciona echando mano al fascismo. Y el fascismo siempre mira hacia atrás. El fascismo ama el pasado y MAGA es Make America Great Again. No se sabe en qué periodo quieren volver hacia atrás, pero lo obvio es volver atrás. ¿Por qué volver atrás? Porque no nos gusta el presente y no nos gusta el futuro tampoco, porque podríamos decir, bueno, ¿por qué no sigamos construyendo? Sigamos tan bien como venimos, porque no esa no es la realidad. Y un tercer factor es un factor geopolítico muy claro, que es el traspaso de poder de noroccidente a Asia. Y bueno, y China es el gran objetivo de esa destrucción. Recuerden que el mundo anglosajón se construyó siempre destruyendo la competencia. Igual que la gran corporación. La gran corporación no compite, destruye la competencia. Lo que compite son los pequeños negocios. Bueno, las grandes corporaciones privadas como la West India Company, la East India Company, fueron y destruyeron a principios del siglo, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, directamente los países más prósperos del mundo, que tenían el 64% de la economía del mundo, que eran China, India y Bangladesh. Estaban en principio de una revolución industrial mucho antes de la revolución industrial de Inglaterra, y fueron a fuerza de cañón y destruyeron todo. Fueron primero empresas privadas, más tarde, siglos después, especialmente el siglo XVIII, obviamente empresas privadas con los cañones británicos y franceses apoyando. Y después, en el siglo XIX, ya directamente colonizando, y luego Estados Unidos volviendo al origen del imperialismo a través de las grandes corporaciones y el gran poder militar apoyando y viendo cuándo es necesario intervenir. Además de la colaboración de los ejércitos latinoamericanos, como aparece incluso de una forma muy sutil en la novela, que fueron ejércitos funcionales para reprimir los pueblos latinoamericanos, porque la función de un ejército es actuar en defensa de una agresión exterior. Eso no fue nunca, o casi nunca, el caso de los ejércitos latinoamericanos, porque cumplieron la función complementaria de los grandes imperios, actúan en la arena geopolítica internacional, e internacionalmente la represión era de los ejércitos nacionales. Toda esa situación brutal, en nombre de la libertad, como los esclavistas que en nombre de la libertad expandían la esclavitud desde antes, fue siempre a través del fanatismo, como decía al principio, sobre todo el calvinismo, que dio vuelta completamente la teología cristiana, más allá de que el catolicismo fue brutal en muchos aspectos, sobre todo cuando los cristianos que eran perseguidos en el año 325 se convierten en oficiales persecutores, no solamente de los no cristianos, sino de los apócrifos, de los otros cristianos, quemando evangelios que no les gustaban, hasta dejar 4. En el 1520 en adelante, la nueva teología protestante da vuelta completamente la interpretación, exactamente basada en el mismo libro. Por ejemplo, pensemos en la parábola de Jesús que dice, viene un rico y dice, maestro, ¿qué puedo hacer para seguirlo? Y él dice, bueno, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Y claro, el muchacho rico se fue triste. Y Jesús dice, créanme que es tan fácil, es tan difícil que un rico llegue al cielo que un camello entre por el ojo de una aguja. En realidad el camello no era un animal, sino una cuerda de puerto camel muy gruesa, pero no importa, la idea es la misma. Es decir, la riqueza era un obstáculo. Cuando surge el capitalismo con la privatización de todo, de tierras que eran públicas incluso en Europa,
Se privatiza todo, se comercializa todo, el trabajo también, y obviamente la religión sufre un impacto, o por lo menos acompaña el proceso. ¿Cuál es el proceso? El calvinismo lo que hace es decir, no es que ser pobre sea una ventaja, es una desventaja. De hecho, si como Dios ya decidió quién se pierde, quién se salva, eso no está en el catolicismo todavía está a favor de la libre albedrío, pero como ya esto está decidido, no puede hacer nada para salvarte. Pero ante esa situación de angustia psicológica y existencial, podés saber a ver si eres uno de los elegidos. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, si trabajas y prosperas, es un signo de que Dios te ama. Es decir, dieron totalmente vueltas a la teología. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, explotamos el mundo, explotamos la propiedad privada de negros esclavos, son propiedad privada, pero ¿qué pasa con la moral? La moral no importa, porque lo que importa es si estás en buen camino de la buena fe, de la fe correcta. Ese fanatismo facilitó el arrase no solamente de tierras indígenas, la destrucción de las democracias indígenas que encontraron, sino también la expansión permanente hasta toma México, luego el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso está llegando a un límite material. Ya no podemos dictar en todas partes del mundo lo que deben hacer. Ya nos cuesta más matar a Lumumba, por ejemplo, en el Congo, o a Allende en Chile. Ya nos cuesta más. La opinión sigue siendo manipulada a través de las redes sociales, a través de los medios, sigue siendo manipulada, pero ya es más difícil que antes. Y tenemos otro elemento. Todos los ejemplos de posible éxito, como el Chile de Allende, cualquier tipo o plan B que pueda presentarse como un posible éxito, fue destruido porque el miedo era que hubiese un ejemplo positivo en el cual la gente pudiera inspirarse. Por ejemplo, Cuba había que destruirla. Incluso cuando Fidel Castro gana triunfa la revolución, va a Washington e intenta recomponer relaciones con Washington a través de una relación más equitativa, es decir, nosotros no somos comunistas, decía, queremos mantener el comercio, que era fundamental para los cubanos, pero de una relación más equitativa, porque creemos en la independencia. Bueno, luego vino la invasión de Bayacochinos por la CIA, fue un fracaso total, gracias, bueno, es una larga historia, pero gracias a que Che Guevara aprendió del golpe de Estado de Guatemala en 1954, que también está reflejado en algunos personajes en la novela. Aprendió de la historia y fue un fracaso, pero Cuba fue acosada y bloqueada permanentemente por muchas razones. Pero ¿por qué no China? Bueno, porque China era demasiado grande. Primero porque era un ejemplo de fracaso. Nadie vio que incluso en la época de Mao Zedong, luego de la gran hambruna de 1958-64, comenzó una industrialización muy lenta, pero la expectativa de vida comenzó a subir muy rápidamente, mucho más que en India, que era una democracia. Es decir, se calcula que los salvados por ese proceso en China fue muy superior al de India. Varios decenas de millones de personas estamos hablando. Entonces, luego viene la reforma de China en los 70, la Unión Soviética no es que se derrumba, se suicida, China no, Cuba no, sigue manteniéndose ahí, y China, especialmente luego del 2008, es utilizada para apoyar el capitalismo occidental a través de la exportación de industrias por mano de obra barata, etc. En Estados Unidos no podemos fabricar nada barato si los sueldos deben ser muy altos por razones de subsistencia. Ahora, ¿qué pasó? China no pudo ser quebrada como otros pequeños países, bueno, ni Vietnam. Vietnam fue un fracaso como muchos otros de la brutalidad imperial. Pero China no pudo ser quebrada y ahora se está desarrollando muy rápidamente. Y China, lo que se le puede criticar desde mi punto de vista es que se está aprovechando de esa aparente neutralidad y no se está comprometiendo para mediar ante las masacres que siguen habiendo en el mundo. Lo que está haciendo es esperar que llegue el ataque, porque la mentalidad anglosajona es: no hay lugar para dos machos alfa. Entonces el macho alfa es solamente uno. Si hay uno que surge, en lugar de razonablemente decir, bueno,
¿Qué nos importa si somos capitalistas, ellos son comunistas? ¿Por qué tenemos que decirle que cambien su gobierno, como se han hecho siempre en América Latina, que además los comunistas eran una pequeña minoría? Y fueron incentivados a existir por las políticas intervencionistas de Washington. Entonces, ¿por qué no ser más razonable y decir, podemos negociar con China? No necesitamos ser los número uno. ¿Para qué? Si tenemos problemas horribles sociales del tercer mundo de Estados Unidos, podemos beneficiarnos, ser los números 2, 3, 4, ¿qué importa? Pero beneficiarnos de esa asociación con un país que está creciendo velozmente y beneficiarnos. No hay lugar para dos machos alfa. Vamos a buscar una forma de rodearlo, de masacrarlo, si no es con tarifas, es con más guerras, etcétera, etcétera. Es una posición suicida, pero está en el ADN del imperialismo anglosajón, que surgió y triunfó como imperio. Y se presentó como el modelo de desarrollo, como el modelo de libertad, cuando era totalmente lo contrario. Exactamente lo contrario. Entonces llegamos en ese momento y cómo la población interpreta y busca una solución. Bueno, elige, como en Argentina eligieron a Milei, eligen a alguien que dice, voy a resolverlo yo solo porque soy el macho alfa y todos los demás son tontos. Y bueno, no lo está resolviendo ni lo va a resolver. Puede haber momentos mejores o peores, pero eso no lo va a resolver, y menos repitiendo una fórmula, como dijo un espía de la CIA que estuvo en Guatemala. Destruyeron la democracia de Guatemala inventando fake news, etcétera, para proteger la United Fruit Company, chiquita banana, ¿verdad? Intentaron hacer exactamente lo mismo en Cuba en el 60, pero ¿qué pasa? Che Guevara había estado en Guatemala y dijo, esta vez no, Cuba no va a ser otra Guatemala. ¿Y cómo resolvemos? Bueno, esta vez no vamos a dejar libre prensa, libre radio, porque con la libre radio nos inocularon toda la democracia abierta y nos destrozaron esa democracia de Jacobo Arbenz. Esta vez no, esta vez vamos a instalar una dictadura. Y la historia les demostró que, al menos militarmente, estaba en lo cierto Che Guevara, porque Kennedy había sido convencido por la CIA de que iban a repetir la historia. De hecho, dijeron Cuba va a ser otra Guatemala, como dijeron Guatemala va a ser otra Irán, porque hicieron lo mismo en Irán un año antes. Fracasaron, y el espía de la CIA, David Philip, que incluso conoció a Che Guevara en la misma Habana luego de la revolución, Che Guevara no sabía quién era David Philip, dijo algo así como, bueno, ellos aprendieron la historia y nosotros no. Entonces, el punto es, si una fórmula te dio resultado, estoy hablando simplemente del punto estratégico, si te dio resultado una o dos veces, eso no significa que te va a dar resultado siempre. Y la obsesión anglosajona de eliminar, destrozar cualquier tipo de otro, ya sea geopolítico, económico, racial, cultural, lo que sea, funciona en un momento, no va a funcionar más, y no está funcionando más. Es básicamente una receta para el suicidio. Y sin embargo, a mí me da la impresión de que a Trump le gustaría ser como el presidente chino, que envidia. Sí, claro. ¿No? No, porque de hecho hay la nueva teoría de la derecha. No, ya me callo. Sí. Bueno, Marina, Laura. Sí, bien. Bueno, no sé, pero bueno, brevemente, porque ella comentó, la nueva teoría de la derecha se sacaron la máscara totalmente. Básicamente resumido en el proyecto 2025, lo de la democracia nunca funcionó. Muchachos, la democracia es mentira. Nosotros criticamos la democracia porque no era democracia, no porque estemos en contra de la democracia, porque estaba comprada, porque estaba corrupta. La corrupción en Estados Unidos siempre fue legalizada, y en la República Bananera fue corrupción ilegal. Ahora en Estados Unidos tenemos la clásica corrupción legalizada, que podemos explicarlo, lo hemos explicado durante muchos años, pero además tenemos la corrupción ilegal, que abiertamente es una república bananera donde se rompen hasta sus propias leyes. Y ahora los teóricos de la derecha, extrema derecha estadounidense, ya se han sacado la máscara y lo han reconocido. La democracia nunca funcionó, nunca les importó. Pero claro, si el capitalismo nunca jamás fue democrático. Lo hemos repetido muchas veces. La asociación fue totalmente propagandística. El capitalismo, la esencia del capitalismo es la concentración de capitales. Y toda concentración de capitales significa una acumulación de poder político, poder institucional, etc., incluso hasta religioso. Si en un sistema de poder concentrado, sea una dictadura militar, bananera como la latinoamericana, o sea una dictadura llamada democracia como
como durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos, era democracia, bien esclavo, ¿no? Es democracia. Esa concentración dice que no podés tener una democracia cuando hay una concentración de poder. Una democracia es la redistribución del poder. Para redistribuir poder en nuestro mundo significa independencia económica. Es decir, si tenés gente bajo necesidad, si tenés una élite absorbiendo todos los beneficios de un país, eso no es democracia. Entonces, por esencia, el capitalismo no es democrático, pero por historia tampoco lo es, porque siempre han apoyado todas las dictaduras en todos los continentes. ¿Para qué? Porque las dictaduras son ideales para las grandes compañías. Las grandes compañías son pequeñas dictaduras. Y si tenemos una república bananera que explotamos banana o café, hierro, cobre, diamantes en África, oro, etc., ¿qué mejor que una dictadura? Lumumba quería hacer del Congo un país independiente, que era una empresa que el rey Leopoldo II masacró en los últimos años incluso, 10 millones de muertos, mutilados simplemente como castigo, todos saben eso. Y Patrice Lumumba simplemente era un independentista, que incluso hasta fue a Nueva York a pedir ayuda para su independentismo, y le dijeron, no, aquí no. ¿Por qué no? Porque Wall Street tenía intereses con Bélgica para explotar el cobre del Congo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, ante el ataque de la nueva república, Patrice Lumumba era, en ese momento, a principios de los 60, era primer ministro elegido democráticamente, dijo, acá estamos liquidados acá, entonces vamos a pedirle a la Unión Soviética que nos mande algún armamento por una vía comercial. Ideal, la clásica, lo mismo hicieron en otros países latinoamericanos. Oh, miren, pidió ayuda a la Unión Soviética, comunista, vamos y los eliminamos. La CIA tuvo un plan para eliminarlo, mataron a Lumumba y pusieron a Mobutu Seko, un dictador brutal, brutal dictador bananero, como puede aparecer en la novela, pero ideal para proteger los intereses de la gran empresa. La clásica, es decir, capitalismo por definición es antidemocrático, por historia es antidemocrático y por propaganda es democrático. Entonces, hoy en día los ideólogos que apenas 10 años, 20 años atrás eran los campeones de democracia, lo están diciendo directamente, no, eliminemos la democracia, y ahí viene la conexión con tu comentario, y vamos a instaurar una monarquía tecnológica. Es decir, ¿por qué? Porque las grandes tecnologías son el modelo de eficiencia. Bueno, claro, sí, ¿eficiencia para qué? Puede ser eficiencia para irse al abismo más rápido también. Entonces, ¿cuál es ¿para qué quiero eficiencia? De hecho, Elon Musk es el jefe del departamento creado de eficiencia. La derecha ama la palabra eficiencia, ¿no? Claro, el esclavo también era muy eficiente, pero ¿de qué estamos hablando como sociedad? Y ya no me interesa la democracia, lo han dicho explícitamente, la democracia es un problema. Ahora Trump quiere presentarse un tercer término, lo cual es inconstitucional, ha violado muchas reglas, muchas leyes, debía estar preso si no hubiese sido elegido, porque ya lo encontraron culpable de violación, de evasión, de todo lo que se pueda imaginar. Y está acostumbrando a la población simplemente a lo que viene, que es un intento de golpe disimulado, golpe de Estado, para que ya la democracia molesta. Claro, y la gente, como en América Latina, ¿por qué es un problema la democracia? Porque la democracia significa que de vez en cuando la gente dice no. Y si yo tengo intereses e inversiones, no quiero que la gente me diga que no, quiero que me diga que sí, nadie proteste. Es muy eficiente en la República Bananera en Estados Unidos, y eso explica básicamente por qué Trump. Yo no pregunto más ya, porque no, la gente tiene que comprar el libro, eso no puede ser. Tiene que comer, tiene que dormir. No, tiene que comprar el libro. Bueno, pues acabamos aquí, muchísimas gracias y un aplauso a...